Ya creo que vamos a empezar a hacer castigos. 20 vueltas a la cancha. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Nada de castigos de físicos. Sí, castigos difíciles. Porque yo también aprendo. Muy bien, entonces, seguimos. Como siempre, respeten los signos puntuativos, ¿ya? Listo. Vamos a seguir leyendo. A ver, como hasta que entre, vamos a leer de párrafo en párrafo. Si es que el párrafo es muy extenso, se va a leer cierta parte. No indico eso. Entonces, a ver. Listo. Se me perdió. Se perdió. Esas especies, eso. Está, no. Empiezo entonces. Las especies, ya, el orden, me estaba olvidando el orden. El orden es Diego, Estefano, Randy y Ludo. Profe, de párrafo a párrafo, ¿no? Sí, si es que es muy extenso el párrafo, ya yo indico hasta dónde vamos a leer. Las especies que heredan casi la misma constitución de un antepasado común y están expuestas a influencias parecidas, tienden naturalmente a presentar variaciones análogas, o pueden a veces volver a algunos de los caracteres de sus antepasados, aun cuando de la reversión y variación análoga no pueden originarse modificaciones nuevas e importantes. Estas modificaciones aumentarán la hermosa y armónica diversidad de la naturaleza. Cualquiera que pueda ser la causa de cada una de las ligeras diferencias entre los hijos y sus padres, y tiene que existir una causa para cada una de ellas. Tenemos fundamento para creer que la continua acumulación de diferencias favorables es la que ha dado origen a todas las modificaciones más importantes de estructura en relación con las costumbres de cada especie. Dificultades de la teoría. Esto fue capítulo 4. Hasta ahí leer. Mucho antes de que el lector haya llegado a esta parte de mi obra, se le habrá ocurrido una multitud de dificultades. Algunas son tan graves que aún hoy día apenas puedo reflexionar sobre ellas sin vacilar algo, pero según mi leal saber y entender, la mayor parte son solo aparentes. Las que son reales no son, creo yo, honesta para mi teoría. Hasta acá. Bueno, ya lo leo. Estas dificultades y objeciones pueden clasificarse en los siguientes grupos. 1. Si las especies han descendido de otras especies por suaves graduaciones, ¿por qué no encontramos en todas partes innumerables formas de transición? ¿Por qué no está toda la naturaleza confusa en lugar de estar las especies bien definidas según los vemos? 2. Es posible que un animal que tiene, por ejemplo, la conformación y costumbres de un murciélago pueda haber sido formado por modificación de otro animal de costumbres y estructura muy diferentes. Podemos creer que la selección natural pueda producir de una parte un órgano insignificante, tal como la cola de la jirafa que sirve de mosqueador, y de otra, un órgano tan maravilloso como el ojo.
3. Sí. ¿Pueden los instintos adquirirse y modificarse por selección natural? ¿Qué diremos del instinto que lleva a la abeja a hacer celdas y que prácticamente se ha anticipado a los descubrimientos de profundos matemáticos? ¿Cómo podemos explicar ¿Cómo podemos explicar que cuando se cruzan las especies son estériles o producen descendencia estéril, mientras que cuando se cruzan las variedades de su fecundidad es sin igual? Los primeros grupos se discutirán ahora algunas objeciones diversas en el capítulo próximo, el instinto y la hibridación, con los dos capítulos siguientes. Ahora sí. Entonces, otra vez repito, Diego, Estefano, Randy y Ludwig, en ese orden. Empieza. Como la selección natural obra solamente por la conversión de modificaciones útiles, toda forma nueva en un país bien poblado tenderá a suplantar y finalmente a exterminar a su propia forma madre, menos perfeccionada, y a otras formas menos favorecidas con que entre en competencia. De este modo, la extinción y la selección natural van de acuerdo. Por consiguiente, si consideramos cada especie como descendiente de alguna forma desconocida, tanto la forma madre como todas las variedades de transición habrán sido, en general, exterminadas precisamente por el mismo proceso de formación y perfeccionamiento de las nuevas formas. Pero, según esta teoría, tienen que haber existido innumerables formas de transición. ¿Por qué no las encontramos enterradas en número sin fin en la corteza terrestre? Será más conveniente discutir esta cuestión en el capítulo sobre la imperfección de los registros geológicos. Y aquí diré, solo que creo que la respuesta estriba principalmente en que los registros son incomparablemente menos perfectos de lo que generalmente se supone. La corteza terrestre es un inmenso museo, pero las colecciones naturales han sido hechas de un modo imperfecto y solo a largos intervalos. Profe, este párrafo, ¿no? Sí. Pero puede arguirse que cuando diferentes especies muy afines viven en el mismo territorio, deberíamos encontrar seguramente hoy en día muchas formas de transición. Tomemos un caso sencillo recorriendo de norte a sur. Otra vez. A cada rato vas a repetir. Mira, no estás los signos puntuativos. Tomemos un caso sencillo, recorriendo de norte a sur un continente. Nos encontramos de ordinario a intervalos sucesivos, con especies muy afines o representativas, que evidentemente ocupan casi el mismo lugar en la economía natural del país. Con frecuencia estas especies representativas se encuentran y entremezclan, y a medida que la una se va haciendo más rara, la otra se hace cada vez más frecuente, hasta que una reemplaza a la otra. Pero si comparamos estas especies donde se entremezclan, son por lo general en absoluto tan distantes en todos los detalles de conformación, como lo son los ejemplares tomados en el centro de la región habitada por cada una. Según mi teoría, estas especies afines descienden de un antepasado común
y durante el proceso de modificación se ha adaptado cada una de las condiciones de vida de su propia región y ha suplantado y exterminado su forma madre primitiva y a todas las variedades de transición entre su estado presente y su estado pasado. De aquí que no debamos esperar encontrarnos actualmente con numerosas variedades de transición en cada región, y aun cuando éstas tengan que haber existido allí y pueden estar allí enterradas en el estado fósil. Pero en estas regiones intermedias que tienen condiciones intermedias de vida, ¿por qué no encontramos habitualmente variedades intermedias? Profe, ¿qué estoy diciendo mal? Está diciendo, pero estas, ¿dónde está estas? Pero en las regiones intermedias que tienen condiciones ¿Te das cuenta? intermedias de vida. Acá es que, Randy, piensas que yo no lo voy a molestar. Yo te estoy señalando como es, ¿no es cierto? Profe, ¿por qué no es como hace varias semanas donde se pasaba la coma y usted ni se daba cuenta? No, es que ya, pues ya, ahora sí ya tengo que ser más radical. Ya, mira, te has acostumbrado a que yo, no solo tú, yo les he hecho a todos los demás. Todos están también, llegan a un punto en que están leyendo. Nos hemos acostumbrado a leer punto a punto, perfecto. Pero como hay comas pequeñas, ya no les digo nada. Ahí hay unas casi juntas. Pero ya también ya es mucha exageración. Se están acostumbrando y no están tomando en cuenta algunos puntos. Ahora, aparte de ello, también están cambiando palabras. Pero ahí no hay, ¿dónde está esa palabra esta ahí? No hay nada. ¿Ya? Con cuidado por eso. Siguen. Está bien, aun cuando estas tengan, ¿por qué no? Pero en las regiones intermedias que tienen condiciones intermedias de vida, ¿por qué no encontramos actualmente variedades intermedias o última enlace? Esta dificultad durante mucho tiempo me confundió por completo. ¿Te das cuenta? Pero, profe, sí respeté el espacio. Ya, te voy a aceptar poco a poco. Después ya te voy a dar más. Ya sigue. Pero creo que puede explicarse en gran parte. En primer lugar, tendríamos que ser muy prudentes al admitir que un área haya sido continua durante un largo periodo. Porque lo sea actualmente, la geología nos llevaría a creer que la mayor parte de los continentes, aún durante los últimos periodos terciarios, han estado divididos formando islas, y en estas islas pudieron haberse formado separadamente especies distintas, sin posibilidad de que existiesen variaciones intermedias en zonas intermedias, mediante cambios en la forma de la tierra y en el clima. Regiones marinas hoy continuas tienen que haber existido muchas veces, dentro de los tiempos recientes, en disposición mucho menos continua y uniforme que actualmente. Perdón. Pero dejaré a un lado este modo de eludir la dificultad, pues creo que muchas especies perfectamente definidas se han formado en regiones por completo continuas, aun cuando no dudo que la antigua condición dividida de regiones ahora continuas ha desempeñado un papel importante en la información de especies nuevas, sobre todo en animales errantes y que se cruzan con facilidad. Considerando las especies según están distribuidas en una vasta región, las encontramos por lo general bastante numerosas en un gran territorio, haciéndose luego, casi de repente, más y más raras en los límites, y desapareciendo por último. De aquí el territorio neutral entre dos especies representativas es generalmente pequeño, en comparación con el territorio propio de cada una.
Vemos el mismo hecho subiendo a las montañas y a veces es muy notable lo súbitamente que desaparece una especie alpina común, como ha hecho observar Alf de Condon. El mismo hecho ha sido observado por Forbes al explorar con la draga las profundidades del mar, a los que consideran el clima y las condiciones físicas de vida como elementos importantísimos de distribución de los seres orgánicos. Estos hechos deberían causarles sorpresa, pues el clima y la altura y la profundidad varían gradual e insensiblemente. Pero cuando tenemos presente que casi todas las especies, incluso en sus regiones primitivas, aumentarían insensatamente el número de individuos, si no fuese por otras especies que están en competencia con ellas, que casi todas las especies hacen presa de otras o les sirven de presa. En una palabra, que cada ser orgánico está directa o indirectamente relacionado del modo más importante con otros seres orgánicos. Vemos que la superficie ocupada por los individuos de una especie en un país cualquiera no depende en modo alguno exclusivamente del cambio gradual de las condiciones físicas, sino que depende en gran parte de la presencia de otras especies de las que vive aquella o por cuales es destruida, o con las que entra en competencia. Y como estas especies son ya entidades definidas que no pasan de una a otra por gradaciones insensibles, la extensión ocupada por una especie, dependiendo cómo depende de la extensión ocupada por otras, tenderá a ser rigurosamente limitada. Muy bien, un ratito, ¿ya? Mire, acá nos está hablando no solamente su entorno, su especie, el ambiente, sino también cuando tenga otra especie, tal vez depredadora o tal vez alguien que le haga la competencia en la vivencia. Nosotros mismos en nuestras vidas lo mismo ocurre. En el colegio, por ejemplo, unos tienen más habilidad matemática, otros lingüística, otros tal vez en historia, qué sé yo. Y hacemos una competencia. Ya uno depende de cuánto desarrolla algún conocimiento. Y al final, alguien se decide, por ejemplo, para ser tal vez ingeniero. Lo mismo ocurre en las especies, a esa competencia. Somos herederos de ello también, ¿no? Es más, toda especie, en los fines de la extensión que ocupa, donde existe un número más reducido, estará muy expuesta a completo exterminio, al variar el número de sus enemigos o de sus presas o la naturaleza del clima. Y, de este modo, su distribución geográfica llegará a estar todavía más definidamente limitada. Por ejemplo, ustedes conocen el camaleón, ¿no es cierto? ¿Cuál es su característica del camaleón? Cambia de colores, cambia de moscas y tiene su lengua alargada. Claro, es más, hay una canción. El camaleón cambia de colores en cualquier ocasión. Profesor, una pregunta. Ujú. Sabemos que los fósiles de dinosaurios son como los han recreado, los esqueletos, eso. Ya. Por ejemplo, el Rex, eso. Pero ¿cómo sabemos cómo hacían sus sonidos? No es a ciencia cierta, solamente simulan como la ubicación de los huesos. Si hay un hueso, tiene una ubicación más o menos, entonces su garganta debe tener más o menos eh, una longitud apropiada para Pero algunos. eso no estaría con exactitud si tendrían ese sonido, no. Claro, pues eso no se sabe con exactitud, pero es un aproximado. Así como los años que nos dan de la Tierra, es un aproximado, no es que es el año exacto, son aproximados nada más. La geología, como lo estaba mostrando ahora un poquito, igual. ¿Por qué sabemos la edad de la Tierra? Por la geología. Porque más o menos se calcula que ha habido cataclismos. ¿Y cuánto se demora en hacer lluvia? Nosotros sabemos, por ejemplo,
nosotros ya sabemos que cada enero, febrero siempre hay lluvias. Ya sabemos, eso es normal para nosotros. Pero ya los estudios lo hacen. Profesor, Sí. ¿cómo se llamaba? ¿Ustedes creen en los unicornios? No, no, ahí sí no hay unicornios. Los unicornios son solamente mitológicos. Sí, profesor, sí existió. No existe. Hoy les muestro dónde está. Una panita. Ya, chicos, vamos a ir leyendo. No vamos a pasar así hablando. Ay, no, Aquí le un rato, toca. profesor, un rato. Profe, no era ahí. Sí, ahí nos toca. Yo ya he terminado esto. Ay. Aquí le toca a Estefano. Estefano, ¿vas a leer? Sí, profe. Sí, como las especies próximas o representativas. Cuando viven en una región continua, están, por lo general, distribuidas de tal modo que cada una ocupa una gran extensión, Ludwig, por favor, estamos leyendo. con un territorio neutral, relativamente estrecho entre ellas, en el cual se hacen casi de repente más y más raras. Y como las variedades no difieren esencialmente de las especies, la misma regla se aplicará probablemente a unas y otras. Y si tomamos una especie que varía y que vive en una región muy grande, tendrá que haber dos variedades adaptadas a dos espacios grandes y una tercera a una zona intermedia estrecha. La variedad intermedia, por consiguiente, existirá con número menor de individuos, por habitar una región menor y más estrecha, y prácticamente, hasta donde podemos averiguar, esta regla se comprueba en las variedades en estado natural. Me he encontrado con ejemplos notables de esta regla, en el caso de las variedades intermedias, pero existen entre variedades bien señaladas en el género Calanus, y de las noticias que me han dado Mr. Watson, el doctor Asa Gray y Mr. Wollaston. Resultaría que, por lo general, cuando se presenta variedades intermedias entre dos formas, son mucho más escasas en número de individuos que formas que enlazan. Ahora bien, si podemos dar crédito a estos hechos en inducciones y llegar a la conclusión de que las variedades que enlazan otras dos variedades han existido generalmente con menor número de individuos que las formas que enlazan, entonces podemos comprender por qué las variedades intermedias no existen durante periodos muy largos, porque por regla general son exterminadas y desaparecen más pronto que las formas que primitivamente enlazaron. En efecto, todas las formas que existen, representadas por un corto número de individuos, corren, según vimos, mayor riesgo de ser exterminadas, y las que están representadas por un gran número. Y en este caso particular, la forma intermedia estaría sumamente expuesta a invasiones de las formas muy afines que viven a ambos lados de ella. Pero es una consideración mucho más importante el que, durante el proceso de modificación posterior, por el que se supone que dos variedades se transforman y perfeccionan hasta constituir dos especies distintas. Las dos que tienen número mayor de individuos por vivir en regiones mayores
llevarán una gran ventaja sobre las variedades intermedias, que tienen el menor número de individuos en una zona menor e intermedia. En un periodo dado, las formas con mayor número tendrán más probabilidades de presentar nuevas variaciones favorables para que se apodere de ellas la selección natural, que las formas más raras que tienen menos individuos. Por consiguiente, las formas más comunes tenderán en la lucha por la vida a vencer y suplantar a las formas menos comunes, pues éstas se modificarán y perfeccionarán lentamente. Es el mismo principio, creo yo, que explica el que las especies comunes en cada país, según se demostró en el capítulo 2, presenten por término medio un número mayor de variedades bien señaladas que las especies más raras. Puedo aclarar lo que pienso, suponiendo que se tienen 3 variedades de ovejas, una adaptada a una región montañosa y otra relativamente estrecha y algo desigual, y una tercera en la extensa llanura de la base, y que los habitantes se están todos esforzando con igual constancia y habilidad para mejorar su selección de rebaños. En este caso, las ¿Te das probabilidades cuenta? ¿Dónde dice de? por selección, profe, eso no tiene por Está muy selección, bien. Tienes razón. Tiene razón. El libro es el problema. Ya. Está bien, está bien. Sigue, sigue. por selección de sus rebaños. En este caso, las probabilidades estarán muy en favor de los grandes propietarios de las montañas y de las llanuras, que mejoran sus gastos rápidamente, que los pequeños propietarios de de la zona intermedia, estrecha y algo desigual. Y, por consiguiente, la casta mejorada de la montaña o de la llanura ocupará pronto el lugar de la casta menos mejorada de la falda de la montaña. Y así, 2 castas que primitivamente existieron, representadas por gran número de individuos, llegarán a ponerse completamente en contacto, sin la interposición de la variedad intermedia, de la falda que habrá sido suplantada. Resumiendo, creo que las especies llegarán a ser entidades bastante bien definidas y no se presentan en ningún periodo como una inextricable caos de eslabones variantes e intermedios. Primero, ¿por qué las nuevas variedades se forman más lentamente? Pues la variación es un proceso lento y la selección natural no puede hacer nada Ahí hasta... dice ¿Mm? muy lentamente. Muy lentamente. Muy lentamente, pues la variación es un proceso lento y la selección natural no puede hacer nada hasta que se presenten diferencias y variaciones individuales favorables y hasta que un puesto en la economía de un país puede estar mejor ocupado por alguna modificación de alguno o algunos de sus habitantes, y estos nuevos puestos dependerán de cambios lentos de clima o de inmigración accidental de nuevos habitantes, y probablemente en grado aún mucho mayor de que algunos de los antiguos se modifiquen lentamente, obrando y reaccionando mutuamente las nuevas formas producidas de este modo y las antiguas. Así, pues, en toda región y en todo tiempo, hemos de ver muy pocas especies que presenten ligeras modificaciones de estructuras, hasta cierto punto permanentes. Y esto es seguramente lo que vemos. Profesor, me equivocó. Estructuras, te digo. Sigue, sigue. Sí, a ver. Por eso yo sigo o qué. Ah, no, Bien, porque usted empieza a leer Diego, después de Diego. Randy y... Sí. Segundo, en muchos casos, territorios actualmente continuos deben haber existido dentro del periodo moderno, como partes aisladas, en las cuales muchas formas, sobre todo de las clases que se unen para cada cría,
y vagan mucho de un lugar a otro. Pueden haberse vuelto separadamente lo bastante distintas para ser consideradas como especies representativas. Rosado. En este caso, tienen que haber existido anteriormente, dentro de cada parte aislada de tierra, variedades intermedias entre las diferentes especies representativas y su tronco común. Pero estos eslabones, durante el proceso de la selección natural, habrán sido suplantados y exterminados de modo que ya no se encontrarán en estado viviente. Profe, ¿puede bajar, por favor? Tercero, cuando se han conformado dos o más variedades en regiones diferentes en territorio rigurosamente continuo, es probable que se hayan formado al principio variedades intermedias en las zonas intermedias, pero generalmente habrán sido de corta duración, pues estas variedades intermedias, por razones ya expuestas, o sea por lo que sabemos de la distribución actual de las especies representativas o muy afines, e igualmente de las variedades reconocidas, existirán en las zonas intermedias con menor número de individuos, de las variedades que tienden a enlazar por esta causa. Solo las variedades intermedias están expuestas a exterminio accidental y, durante el proceso de modificación ulterior, mediante selección natural, serán casi con seguridad vencidas y suplantadas por las formas que enlazan, pues estas, por estar representadas por mayor número de individuos, presentarán en conjunto más variedades, y así mejorarán aún más por selección natural y conseguirán nuevas ventajas, y luego en el video dejen de pelearse por luchar. Estamos peleando. Finalmente, Único que estamos peleando. Estamos intercambiando información. Sigue. Sí, no estamos peleando, Esteban. Ya sigue Randy. Y profesor, sí existió el unicornio, solo que no de una manera que lo conoces como mito, sino que era como un animal con un cuerno grande. Por eso El unicornio es lo bautizan como unicornio. el unicornio es el rinoceronte, ¿ya? Listo, ya. Sigue Randy. Profe, en verdad sí. Randy, sigue. ¿A quién le toca? ¿A Randy? finalmente, considerando no un tiempo determinado, sino todo el tiempo. Si mi teoría es cierta, tienen que haber existido innumerables variedades intermedias que enlacen estrechamente todas las especies del mismo grupo. Pero el mismo proceso de selección natural tiende constantemente, como tantas veces se ha hecho observar, al exterminio de las formas madres y de los eslabones intermedios. En consecuencia, solo pueden encontrarse pruebas de su pasada existencia en los restos fósiles, los cuales, como intentaremos demostrar en uno de los capítulos. ¿Qué estará haciendo? Te toca. Pero todavía no terminado. Hay falta. Siguientes están conservados en ¿Qué registros. estará haciendo? Pues seguro está haciendo otras cosas. Randy, vas a No, leer profesor, yo escuché. para que empiece a hacer los demás, con los demás. Randy, ¿Qué, profe? ¿qué estás haciendo? Nada, profe. Y ¿Por qué? entonces, ¿por qué te estamos esperando? Ah, Sí. Está jugando. es que había terminado y no estoy jugando. Pero si estoy Están trasladándole a la pantalla. sumamente imperfectos e interrumpidos.
Claro, sí, por fin. Yo sigo, yo sigo. Yo Vale, voy a Luis, seguir, Luis. yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque si no he leído también lo anterior. Y estaba casi por leer. Ya, sí, sí. Ah, ya sé. Ya me confundí. ¿Leo o no? Chile, ¿no es para leer? Del origen y transiciones de los seres orgánicos que tienen costumbres y formaciones y conformación particulares. Los adversarios de las ideas que sostengo han preguntado cómo pudo, por ejemplo, un animal carnívoro terrestre convertirse en un animal con costumbres acuáticas, porque ¿cómo supo subsistir el animal de su estado transitorio? Fácil sería demostrar que existen actualmente animales carnívoros que presentan todos los grados intermedios entre las costumbres rigurosamente terrestres y las acuáticas. Y si todos estos animales existen en medio de la lucha por la vida, es evidente que cada uno tiene que estar bien adaptado a su lugar en la naturaleza. Consideremos la mustela bisón de América del Norte, que tiene los pies con membranas interdigitales y que se asemeja a la nutria por su pelo, por sus patas cortas y por la forma de la cola. Durante el verano, el animal se zambulle para apresar pescado. Pero durante el largo invierno abandona las aguas heladas y, como los otros mustélidos, devora ratones y animales terrestres. Si se hubiese tomado un caso diferente y se hubiese preguntado cómo un cuadrúpedo insectívoro pudo probablemente convertirse en murciélago que vuela, la pregunta hubiera sido mucho más difícil que contestar. Sin embargo, creo que tales dificultades son de poco peso. En esta ocasión, como en otras, pues de los muchos casos notables que he reunido, solo puedo dar un ejemplo o dos de costumbres y conformaciones de transición en especies afines y de costumbres diversas, constantes o accidentales en la misma especie. Y me parece que solo una larga lista de estos casos puede ser suficiente para aminorar la dificultad en un caso dado como el del murciélago. Perdón. Consideremos la familia de las ardillas. En ella tenemos la más delicada gradación de animales con la cola solo un poco aplastada. Y según ha señalado Sir G. Richardson, desde animales con la parte posterior del cuerpo un poco ancha y con la piel de los lados algo holgada, hasta las llamadas ardillas voladoras. Y las ardillas voladoras tienen sus miembros, aún la base de la cola, unidos por una ancha expansión de piel que sirve como de paracaídas que les permite deslizar en el aire hasta una asombrosa distancia entre un árbol y otro. Es indudable que cada conformación es de utilidad para cada clase de ardilla en su propio país, permitiéndole escapar de las aves y mamíferos de presa y preocuparse más rápidamente la comida, disminuyendo el peligro de caídas accidentales, como fundadamente podemos creer. Pero de este hecho no se sigue que la estructura de cada ardilla sea mejor concebible para todas las condiciones posibles. Supongamos que cambien el clima y la vegetación. Supongamos que emigren otros roedores rivales o nuevos animales de presa, o que los antiguos se modifiquen, y la analogía nos llevaría a creer que algunas, por lo menos, de las ardillas disminuirían. El número de individuos o se extinguirían.
a menos que se modificasen y perfeccionasen su conformación del modo correspondiente. No se ve, por consiguiente, dificultad, sobre todo si cambian las condiciones de vida en la continua conservación de individuos, con membranas laterales cada vez más amplias, siendo útil y propagándose cada modificación hasta que, por la acumulación de los resultados de este proceso de selección natural, se produjo una ardilla voladora perfecta. Consideramos ahora el Caleopithecus, el llamado lémur volador, que antes se clasificaba entre los murciélagos, aunque hoy se cree que pertenece a los insectívoros. Una membrana lateral sumamente ancha se extiende desde los ángulos de la mandíbula hasta la cola y comprende los miembros con sus largos dedos. Esta membrana lateral posee un músculo extensor. Aun cuando no existan los animales de conformación adecuada para deslizarse por el aire, que unan en la actualidad el Galeopithecus con los insectívoros. Sin embargo, no hay dificultad en suponer que estas formas de unión han existido en otro tiempo y que cada una se desarrolló en el mismo modo que en las ardillas, que se deslizan en el aire con menos perfección, pues cada grado fue útil al animal que lo poseía. Tampoco se ve dificultad insuperable en creer además que los dedos y el antebrazo del Galeopithecus unidos por membrana pudiesen haber alargado mucho por selección natural, y esto porque a los órganos de vuelo se refiere, hubiera convertido este animal en un murciélago. En ciertos murciélagos que en la membrana del ala se extiende desde la parte alta de la espalda hasta la cola y comprende los miembros posteriores, encontramos quizás vestigios de un aparato primitivamente dispuesto para deslizarse por el aire, más bien para el vuelo. Si se hubiese extinguido una docena de Si se hubiesen extinguido. Yo voy a dejar que se le lea, no. Sigue. Ah, ya. Qué lindo. No, sigue tú, tú. Ya, si se hubiesen extinguido una docena de géneros de aves, ¿quién se hubiera atrevido a imaginar que podían haber existido aves que usaban las alas únicamente a modo de paletas, como el Loher eade, Duck, Micropterus de Eyton, o de las aletas en el agua y de patas posteriores en tierra, como el pájaro bobo, o de las velas, como el avestruz, o prácticamente anteriores en tierra. Ya dije, profesor, y de patas anteriores en tierra, como el pájaro bobo, o de velas, como el avestruz, prácticamente para ningún objeto, como el Apteryx. Sin embargo, la conformación de cada una de estas aves es buena para el ave respectiva. En las condiciones
las condiciones de vida que se encuentra sujeta. No, me equivoqué. Debido a que se encuentra sujeta. Pues todas tienen que luchar para vivir. Pero esta conformación no es necesariamente la mejor posible en todas las condiciones posibles. De estas observaciones no hay que deducir que alguno de los grados de conformación de alas a que se ha hecho referencia, las cuales pueden, quizás, ser todos resultados del desuso, indiquen las etapas por las que las aves adquieren positivamente su perfecta facultad de vuelo, pero sirven para mostrar cuán diversos modos de transición son por lo menos posibles. Viendo que algunos miembros de esas clases de respiración acuática, como los crustáceos y moluscos, están adaptados a vivir en tierra, y viendo que tenemos aves y mamíferos voladores, insectos voladores de los tipos más voladores de los tipos más diversos, y que en otro tiempo hubo reptiles que volaban, se concibe que los peces voladores que actualmente se deslizan por el aire, elevándose un poco y girando con ayuda de sus trémulas aletas, pudieron haberse modificado hasta llegar a ser animales perfectamente alados. Si esto hubiese ocurrido, ¿quién hubiera siquiera imaginado que en su primer estado de transición habían sido habitantes del océano y habían usado sus incipientes órganos de vuelo exclusivamente, por lo que sabemos, para escapar de ser devorados por especies? Cuando vemos una estructura sumamente perfeccionada para costumbre particular, como las alas de un ave para el vuelo, hemos de tener presente que raras veces habrán sobrevivido hasta hoy día animales que muestran los primeros grados de transición, pues habrán sido suplantados por sucesores, que gradualmente se fueron volviendo más perfectos mediante la selección natural. Es más, podemos sacar la conclusión de que en los estados de transición entre las conformaciones adecuadas a modos muy diferentes de vida raras veces se han desarrollado en gran abundancia y presentado muchas formas subordinadas en un periodo primitivo. Así, pues volviendo a nuestro ejemplo imaginario del pez volador, entre comillas, no parece probable que se hubiesen desarrollado peces capaces de verdadero vuelo, o muchas formas subordinadas para capturar de muchos modos, presas de muchas clases en tierra y en el agua, hasta que sus órganos de vuelo hubiesen llegado a un grado de perfección lo bastante elevado para darles en la lucha por la vida una ventaja decisiva sobre otros animales. De aquí que las probabilidades de descubrir en estado fósil especies que presenten transiciones de estructuras serán siempre menores, por haber existido estas especies en menor número que en el caso de especies con estructuras completamente desarrolladas. Le toca Ahora 2 o 3 ejemplos, tanto de cambio de costumbres como de diversidad de ellas en individuos de la misma especie. En ambos casos sería fácil a la selección natural adaptar la estructura del animal a sus nuevas costumbres o exclusivamente a una de sus diferentes costumbres. Es, sin embargo, difícil decidir su importancia para nosotros si cambian en general primero las costumbres y después la estructura, o si ligeras modificaciones de conformación llevan el cambio de costumbres, siendo probable que ambas cosas ocurran casi simultáneamente. En cuanto a los casos de costumbres, será suficientemente mencionar tan solo el de los muchos insectos británicos que se alimentan actualmente de plantas exóticas o exclusivamente de sustancias artificiales,
de diversidad de costumbres. Podría citarse innumerables ejemplos. Con frecuencia he observado en América del Sur a un tiránido Sauropaus curaus cerniéndose sobre un punto, yendo después a otro, como lo haría un cernicario. En otras ocasiones lo he visto inmóvil, cernícaro. En otras ocasiones lo he visto inmóvil a la orilla del agua y luego lanzarse, y a esta tras un pez, como lo haría un martín pescador. En nuestro propio país se puede observar el carbonero, Parus mayor, trepando por las ramas, casi como un gateador, a veces como un alancaudón, mata pájaros pequeños, dándole golpes en la cabeza. Y muchas veces le he oído martillar las simientes del tejo sobre una rama y romperlas así, como le haría un trepadrón. Aaron ha visto en América del Norte al oso negro nadar durante horas con la boca muy abierta, cogiendo así, casi como una ballena, insectos en el agua. Como algunas veces vemos individuos que siguen costumbres diferentes de las propias de su especie y de las restantes especies del mismo género, podríamos esperar que estos individuos diesen a veces origen a nuevas especies de costumbres anómalas y cuya estructura se separarían más o menos considerablemente de la de su tipo. Y ejemplos de esta clase ocurren en la naturaleza. Puede darse un ejemplo más notable de adaptación a trepar a los árboles y coger insectos en las grietas de su corteza que el del pájaro carpintero. Sin embargo, en América del Norte hay pájaros carpinteros que se alimentan en gran parte de frutos y otros con largas alas, que cazan insectos al vuelo. ¿Por qué te has pasado la coma? Fruto. Y esta vez. Y otros con largas alas que cazan insectos al vuelo. En las llanuras de La Plata, donde apenas crece un árbol, hay un pájaro carpintero, Colaptes campestris, que tiene 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás, la lengua larga y puntiaguda, las plumas rectrices puntiagudas, lo suficientemente rígidas para sostener el animal su posición vertical en un poste, aunque no tan rígidas como en los pájaros carpinteros típicos, y el pico recto y fuerte. El pico, sin embargo, no es tan recto o no es tan fuerte como en los pájaros carpinteros típicos, pero es lo suficientemente fuerte para taladrar la madera. Por consiguiente, este Colaptes es un pájaro carpintero en todas las partes esenciales de su conformación, aun en caracteres tan insignificantes como la coloración, el timbre desagradable de la voz y el vuelo ondulado. Se manifiesta claramente su parentesco con nuestro pájaro carpintero común y, sin embargo, como puedo afirmar, no solo por mis propias observaciones, sino también por las de Azara,
Sara, está bien. Exacto. Sara, ya. Tan exacto en algunos grandes distritos, no trepa a los árboles y hace sus nidos en agujeros en márgenes. En otros distritos, sin embargo, este mismo pájaro carpintero, según manifiesta Mr. Hudson, frecuenta los árboles y hace agujeros en el tronco para anidar. Puedo mencionar como otro ejemplo de las costumbres diversas de este género, de que de Saussure ha descrito que un colaptes de México ya, hace agujeros en madera dura para depositar una provisión de bellotas. Muy bien, chicos. Pero ¿Sí? vi un documental donde los pájaros carpinteros se hacen unos hoyos más grandes en el árbol y ahí ponen los huevos y la madre se encierra. Sí, pues cada uno tiene su forma de construir sus nidos. Hay otros que hacen nidos, pajaritos que hacen nidos con palitos y hacen con una casucha. Profesor, ¿Mm? ¿cómo se llama? ¿Sabía que hay un animal difícil de captar, un pájaro carpintero difícil de captar? ¿Cómo Que es se? el pájaro carpintero real, que raras veces aparecen. Ah, ya. Hay pocos de su especie. Sí, pues hay varias especies que aún no sabemos si existen algunos. Muy bien, chicos, nos quedamos acá. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Firulais lo comen en China. Ninguna, profesor. Bueno, chicos, mañana nos vemos, ¿ya? Chao, chao, cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídese, profesor. Hasta la próxima, profesor, cuídense. Está más guay, yo me paso a retirar.